Hola, mi nombre es Gandhi Manuel Valdés Huerta y esta va a ser mi presentación oral sobre la materia de aplicación de las leyes de conservación en sistemas ingenieriles. Estos son los datos de la materia y los nombres de los profesores. Primera pregunta, si la ecuación de continuidad dice que el gasto es constante en cualquier punto de la tubería, ¿por qué el gasto no fue el mismo en todas las llaves de tu casa? Muy sencillo, aquí estamos hablando de distancia o altura. Lo voy a poner en un ejemplo. Si tenemos nuestra bomba de agua en el piso inferior, entonces podremos notar que las llaves que estén en ese mismo piso o a menor distancia son las que tendrán un mayor flujo de agua, más presión o más velocidad. Esto es muy sencillo, simplemente por la distancia que tiene que recorrer el líquido. Cuanta más distancia, pues el gasto será inferior. Entonces, continuando con la pregunta 2, en la actividad reto 3 se te pidió que integráramos el gasto de salida para encontrar el volumen de agua descargado. ¿Por qué integramos gasto y no velocidad? Muy sencillo, cuando nosotros integramos velocidad, lo que obtenemos es una posición, como se alcanza a ver en la parte superior. Entonces, si nosotros tenemos posición que se traduciría a altura o distancia, entonces terminaríamos por obtener eso mismo, posición. En cambio, que tenemos gasto, que gasto, recordemos, es la diferencia entre volumen y tiempo. Entonces, si lo integramos, perdón, si lo integramos, obtendremos litros. Y los litros, que son volumen. Muy sencillo. En la actividad reto 3 se te pidió que integraras el gasto de salida para encontrar el volumen de agua descargado, porque es mejor utilizar el método trapezoidal que las sumas de Riemann. En este caso, o al menos en este experimento, nos convenía más utilizar el método trapezoidal porque nos aproximamos de forma más correcta a el área debajo de la curva. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente que tenemos una aproximación más acertada. Realmente, como se puede ver en la parte superior a la izquierda, tenemos el método trapezoidal. Entonces vemos que los trapecios están muy cerca de lo que es la curva. En cambio, en el método Riemann, como se ve en el ejemplo inferior, tiene muchas deficiencias. En este caso son muy pocos cuadritos, pero podemos ver que esos cuadritos suelen o salirse de la curva o estar muy por debajo de la misma, por lo que nuestra aproximación es inexacta o nos generaría muchos problemas. Así que simplemente es por conveniencia. Es mejor utilizar el método trapezoidal para obtener el área debajo de la curva en estos casos. Última pregunta. En la actividad reto 5 graficamos el nivel de agua contra tiempo para descarga de tu recipiente con los datos experimentales. Utilizamos ecuación teórica, método de Euler y por qué los datos deberían ser iguales y no lo son aquí. Esto es muy sencillo. Simplemente es que al momento de grabar el video pudimos haberlo grabado mal, pudimos haber movido poquito el teléfono, al momento de pasar los datos a Tracker pudo haber algún error, el paso era muy grande por lo que no tuvimos suficientes datos, etcétera, etcétera. Simplemente lo que pasó fue que al momento de obtener los datos, puede que haya algún problema, alguna deficiencia, que se hiciera mal, etcétera, etcétera. Simplemente esto pues en un entorno más controlado, con más tiempo, con más cuidado, pues podremos obtener aproximaciones más cercanas o más correctas a lo que realmente debería haber pasado. Esta fue mi presentación, muchas gracias.